Rara vez se puede ver una audiencia en el Congreso donde al invitado lo atrapan metódica y consistentemente en mentiras. Será, lo prometo, un espectáculo muy interesante de mentiras, falsificaciones y omisiones. Aquí con un objetivo concreto: preparar el caso para remitirlo al Ministerio de Justicia e iniciar procedimientos judiciales. Señores, esto es muy interesante. Paso a paso, movimiento tras movimiento, y ves cómo la mosca se retuerce, lucha suavemente, la presionan por todos lados hasta que confiesa. Miren hasta el final, les prometo que será muy divertido. Y al final les prometo una conclusión a la que llegué hace poco, una especie de, ni siquiera sé, resultado, conclusión, entendimiento que de repente surgió. Así que espero mucho que pasemos esto juntos. Este es un video magnífico del interrogatorio con mis comentarios. Naturalmente, les mostraré fragmentos y los comentaré. Y bueno, discutiremos la conclusión que se me ocurrió. Estuvimos esperando este día, esperamos exactamente un año, esperábamos que este momento llegara algún día. Y ahora miren la cara de la persona que están interrogando. Es la cara de un enemigo sin opciones, una oveja descarriada. Es la cara de un enemigo, es la cara de una de las personas más viles en la jurisprudencia estadounidense, en la política estadounidense y tal vez incluso en la vida estadounidense. Es un descarado. Es un oportunista, mentiroso y desgraciado. Se llama Jack Smith. Para quien no sepa, es a quien Obama y Mary Garland le pidieron encarcelar a Trump como fuera posible. No me equivoqué al decir Obama. Sé que supuestamente el presidente en ese momento era Biden, pero la orden de destruir a Trump se la dio Barack Obama a Jack Smith. Cuando digo ja, no significa nada especial, solo me refiero al segundo nombre o nombre del medio, como lo llamen allá. Formalmente, claro, lo nombró la fiscal general de Estados Unidos, Mary Garland, pero lo hizo de una manera tan astuta, pura fantasía. La verdad, claro, uno puede volverse loco con ellos, o sea, lo nombró de manera tan astuta para luego poder decir que sí lo nombró, pero no, yo no lo nombré, ni siquiera tenía ese derecho. Nombrarlo para ese puesto en realidad debía hacerlo el Congreso, yo solo le di la tarea y él como que empezó a hacer algo por su cuenta. Smith en realidad hacía todo su asunto ilegal solo. Pero Mary Garland no tiene nada que ver, en serio, nada que ver. Ni siquiera estuvo aquí sentado, parado, acostado. Sí, ¿qué tiene que ver Mary? ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? ¿Y te llegará tu turno? Simplemente empezaron con eso. Entonces llegó el día, llegó a nuestra calle, la fiesta todopoderosa. El fiscal Jack Smith, absolutamente no designado por nadie. O sea, no es que no lo haya designado nadie, simplemente hay un procedimiento específico que nadie siguió. Él lo sabía perfectamente, pero a nosotros nos presentaron todo de lo que hablas. Él siempre hacía lo que quería o lo que sus jefes pedían. Mentiroso, desgraciado, canalla, basura. En el interrogatorio en el Congreso. Este es el primer paso, pero es un paso en la dirección correcta hacia la acusación y el juicio. Llegó la hora entonces de que él sea el que se orine en los pantalones, y no esas personas a las que interrogaba, presionaba y demás. ¿Cuántas veces en los tribunales antes ya se había dicho cómo pueden usar esos métodos? Y lo llamaban de vuelta, y lo llamaban de vuelta, y lo llamaban de vuelta porque él usaba cualquier método. Pero no sé, tal vez no torturó, o tal vez sí torturó, solo Dios sabe, seguro de que lo protegerán. Ya no estaba seguro, hacía todo lo que quería. Por orden de Obama, convertía a nuestro país en un circo, en una república bananera. No quiero decir nada porque Obama sea negro, Dios no lo quiera, no uso la palabra circo por eso, simplemente lo digo porque convirtió el país en una república bananera. Primero quiero que escuchen la introducción, o sea, a las audiencias. Esta es una audiencia en el Congreso. Este es Jim Jordan, conocido, creo, por la mayoría de ustedes. Es probablemente uno de los abogados más agudos en el Congreso. Es abogado de profesión, pero nunca trabajó como tal. Jim E. A.
Por cierto, él es 2 veces campeón de lucha libre de Estados Unidos, o sea, en algún momento antes ya no competía. Cuando estuvo en el Congreso, fue elegido al Congreso por el estado de Ohio, se hizo amigo y aliado de Trump, y en el año se unió a él con mucho entusiasmo, viendo en Trump la encarnación, probablemente, de su sueño de devolver a Estados Unidos los valores y la moral de años pasados. No todo era perfecto en los años pasados, pero había algunas cosas que es necesario restaurar. Entonces Jim Jordan, actual presidente del Comité de Jurisprudencia del Congreso, apertura de las audiencias sobre el caso del fiscal Jack Smith. Entonces, al responsable o acusado, sí, probablemente aún no responsable, acusado de crímenes contra la República. Para atrapar a Trump estaban dispuestos a todo. Desde el 7 de enero de 2023, Kevin McCarthy es presidente de la Cámara de Representantes. 16 días después, Jack Smith emite una citación para obtener los registros telefónicos de hace 2 años, cubriendo 2 meses desde el día de las elecciones de 2020 hasta el 7 de enero de 2021. Jack Smith y el Departamento de Justicia de Biden obtienen los registros de llamadas del líder republicano, el segundo tras el presidente. Saben a quién llamó, quién le llamó, cuándo y cuánto duró la llamada. Pueden rastrear la vida de alguien. Saben con quién habló el presidente de la Cámara antes y después de votaciones importantes, cuándo llama a colegas o familia, y además obtienen una orden judicial de no divulgación para AT&T, sin informar al cliente. Presidente de la Cámara de Representantes, usted entregó sus registros telefónicos a Jack Smith y Joe Biden. Ahí está el problema. Ellos piden al juez una orden de no divulgación por riesgo de fuga o manipulación de testigos y pruebas. ¿En serio creen que el presidente de la Cámara va a huir antes de las elecciones? Obtuvieron mis registros de llamadas de 2 años y medio. Incluso los demócratas dijeron que eso está mal, pero claro, no debería sorprendernos. Los demócratas han perseguido a Trump durante 10 años y el país nunca debe olvidar lo que hicieron. En las próximas horas seguramente oiremos muchos gritos de ese lado, pero nunca olvidemos lo que le hicieron al hombre que el pueblo eligió presidente 2 veces. Todo inició en 2016 cuando espiaron su campaña y equipo electoral. Clinton contrató a Perkins Coie, que luego contrató a Fusion GPS. Contrataron al extranjero Christopher Steele para fabricar un expediente falso, lleno de basura, que el FBI usó. Todos conocemos a Jim Comey. Él fue el tipo que, según él, el año pasado Dios hizo que las olas formaran el número 89 con conchas en la playa. Y este tipo llevó ese expediente a la corte FISA, le mintió al tribunal y luego espió la campaña electoral de otro país. Eso llevó a la investigación de Mueller. 2 años y medio, 19 abogados, 40 agentes, $30 millones para no encontrar nada. No encontraron nada, ninguna conspiración, ninguna coordinación, absolutamente ninguna coordinación. Como sea, después vino el primer juicio político, un denunciante anónimo. Ni siquiera podíamos saber quién estaba haciendo las acusaciones contra el tipo al que intentaban sacar, el tipo que elegimos y que ellos intentan sacar de la oficina, no podíamos saberlo. Audiencias secretas en un búnker en los sótanos del Capitolio. De nuevo no funcionó nada. Después vino el segundo juicio político, sin audiencias secretas, fue un proceso rápido, y el juicio en el Senado de hecho se llevó a cabo después de que el presidente Trump ya no estaba en el cargo. Luego estuvo Elvin Bragg, quien antes de ser fiscal de distrito dijo que no había caso. Primero lo eligen, pero cambia de opinión tras la presión de la izquierda para perseguir a Trump. Contrata a Michael Colangelo, ex asesor del Comité Nacional Demócrata y tercer funcionario de más alto rango en el Departamento de Justicia. Y luego, por supuesto, están Fannie Willis y Nathan Wade en el condado de Fulton, Georgia. Interrogamos a Wade, el interrogatorio más interesante en el que he estado, le dijimos. Usted le cobró a los contribuyentes de Georgia miles de dólares por una reunión en Washington con el comité del 6 de enero y la administración de Biden. Y le hicimos preguntas. ¿Con quién habló, señor Wade? No pudo recordar.
Jim también menciona otras alimañas ocultas bajo las piedras. Así las llamaremos. Nadie de nuestros paisanos que usan ruso y ucraniano en Internet, que supuestamente apoyan a los demócratas, nadie les contará cómo hoy metieron la pata. Smith la regó, cómo se escabullía, cómo mentía, cómo desviaba la mirada, cómo movía los ojos y nerviosamente movía los pies por el suelo. Ellos no les van a mostrar nada, solo les cuentan cosas para no mostrar nada. Solo les voy a contar y echarles un poco de lodo, a ver si algo se les pega. Putin, hay algunos Instrumentos. de influencia sobre Trump que aún desconocemos. No lo sabemos, pero lo menciono porque me encanta el dinero. Bueno, Trump es un caniche, es un agente sin duda. No, tú eres el agente, y no es una suposición. Trump no puede cooperar abiertamente con Moscú ahora. Por ahora no puede. ¿Y tú, imbécil, de dónde lo sabes, cabeza hueca? Pero volvamos de estos payasos creativos a enemigos más serios que trabajan por dinero de verdad, no por centavos. Este tal Shushera. Le preguntamos, ¿dónde se reunieron? ¿En el Capitolio o en la Casa Blanca? No pudo recordarlo. Le preguntamos si las reuniones fueron presenciales, por teléfono o por Zoom. De ninguna manera podía recordar, no podía recordar. Al final simplemente le preguntamos, ¿realmente vino a Washington y se reunió con personas? Él dijo, sí, vine. No fue a costa de los contribuyentes, sé que vine. No sabe con quién habló ni qué hizo. Y luego fue el allanamiento a la casa de Trump, donde revisaron la habitación de Barron y el vestidor de la primera dama. Durante nuestro testimonio con Steven D'Antuona, el jefe de la oficina de campo del FBI en Washington, él nos dijo que ninguno de los procesos habituales, ninguno de los protocolos normales, se siguió durante la investigación. ¿Esto se maneja en Miami? No, será desde DCI. Él lo recomendó y los agentes del FBI también. En ese momento, en la oficina de campo de Washington recomendaron notificar al presidente antes de realizar el cateo. O, al menos antes del cateo, avisar a los abogados del presidente para que se reunieran y realizar el cateo juntos. Otra vez, la Oficina Principal de Justicia respondió negativamente. Eso nos remonta al 18 de noviembre de 2022, 3 días después de que el presidente Trump anunció su candidatura, cuando el fiscal general Garland nombró a Jack Smith fiscal especial. El señor Smith incluye en su equipo a quienes realizaron el allanamiento en la casa del presidente Trump. Precisamente esas personas. Además, Jack Smith sumó a su equipo a quienes obtenían registros telefónicos de varios miembros del Congreso. La gente quiere a Thomas Windom. Le tomamos declaración bajo FIP 71 veces y remitimos su caso al Departamento de Justicia por obstrucción a la investigación. Jack Smith luego recibe una orden de confidencialidad en su investigación contra el presidente Trump, de la jueza Chutkan, sin presentar declaraciones escritas de testigos, solo mencionando que se sintieron amenazados por el presidente. Deténganse y piensen en esto. Jack Smith está limitando las declaraciones del expresidente, siendo él un candidato a la presidencia. Gracias a Dios, la decisión del señor Smith fue revocada en apelación y la orden modificada hace 2 semanas. The Washington Post. Jack Smith habría asestado un golpe devastador a la primera enmienda. Solo quiero leer 2 frases de esto. El señor Smith intentó silenciar a un candidato a un alto cargo, sin preocuparse por el proceso democrático. 3 jueces de apelación, nombrados por presidentes demócratas, dictaminaron que la orden de confidencialidad propuesta por Smith violaba los derechos de la primera enmienda del presidente Trump. ¿Entiendes que los demócratas intentaron, mediante una decisión judicial, prohibirle a Trump hablar ante los votantes durante las elecciones? Y por lo tanto, un juez preparado por el Departamento de Justicia emitió esa orden. 3 jueces del Tribunal de Apelaciones, todos demócratas como uno solo, se sorprendieron todos y anularon esa acción inaudita para su América.
Si un candidato presidencial empieza a hablar ante los votantes y menciona aunque sea algo sobre el proceso judicial, debe ser arrestado de inmediato y encarcelado. Eso es lo que quiere decir el juez, su compadre, Smita, no sé, no me refiero a compadre, su pariente encarcelado. Si durante su discurso ante los votantes menciona algo relacionado con el tribunal, y ahí el tribunal trata de todo, o sea, de nada en particular, él sale ante los votantes y se le escapa. Me llamo Trump, y eso quizá también sea material del tribunal. Y estas personas exigen que juguemos limpio, porque así lo exige la moral y la Constitución. No es la primera vez que Smith pierde en la corte por el caso de los documentos secretos en Miami. La jueza Cannon dictaminó que no puede ser fiscal especial. Jack Smith nunca fue nombrado correctamente, ya que no fue aprobado por el Senado para ningún cargo en el Poder Ejecutivo, como exige la ley. Esto dijo la jueza Cannon. Mi posición como fiscal especial de hecho usurpa estos importantes poderes legislativos, transfiriéndolos al jefe del departamento y en el proceso amenazando la libertad estructural inherente a la separación de poderes. El 1 de julio de 2024 la Corte Suprema de Estados Unidos decidió que el presidente Trump tenía inmunidad por sus actos como presidente. Un mes tras la decisión de la Corte Suprema, Jack Smith presenta una nueva acusación el 27 de agosto de 2024, pero el señor Smith no se detiene. Hace algo totalmente sin precedentes. El 2 de octubre presenta una moción ante el tribunal antes de que el abogado de Trump responda a la acusación. Todos saben cómo ocurre. El gobierno presenta cargos, la defensa responde con mociones y luego el gobierno contesta a la defensa. El señor Smith omite el segundo paso y presenta un memorándum de 165 páginas, casi 4 veces el límite del tribunal. Incluso la jueza liberal Chut Khan, que siempre le concedió a Jack Smith lo que pidió en la investigación, lo consideró atípico e irregular. ¿Por qué Jack Smith actuó así? ¿Por qué romper el procedimiento y las reglas del tribunal porque se le acaba el tiempo? Las elecciones están a la vuelta de la esquina. Se celebrarán en 33 días. Debe atrapar al presidente Trump, evitar que se postule y enredarlo en tribunales, llevando el caso a juicio. O al menos incluir un documento político de 165 páginas en la campaña presidencial. Siempre se trató solo de política. La buena noticia es que el pueblo estadounidense ya lo descubrió, ellos ya lo descubrieron. Durante mucho tiempo, la izquierda controló muchas cosas en este país. La izquierda controla los grandes medios. La izquierda controla las grandes empresas tecnológicas. La izquierda controla el ámbito académico. Hollywood, el Partido Demócrata y gran parte de la burocracia federal. Pero la izquierda no controla al pueblo. A pesar de la izquierda y los intentos de Jim Comey de usar algo como arma, junto con Alvin Bragg, Bonnie Willis y Jack Smith, nosotros, el pueblo, vimos esto claramente y elegimos a Trump 2 veces. Discurso brillante. Vimos la cara aburrida de Smith. Sigamos viendo. Amo mi país y creo profundamente en los principios fundamentales sobre los que fue fundado. No tengo preferencia partidista. He dedicado mi carrera a servir al país y defender el Estado de Derecho. Si ese fuera el caso, no estaríamos presentes en estas audiencias, no habría audiencias. Por cómo realizó esta investigación, noto un enfoque distinto. Buscaba siempre el mayor beneficio judicial y eludía las restricciones constitucionales, por lo que debió ser contenido durante todo el proceso, incluso poco después de asumir como fiscal especial. Usted emitió una citación para los registros telefónicos del presidente de la Cámara de Representantes por un periodo de 2 meses, así como para otros senadores y representantes. Aunque el Departamento de Integridad del Ministerio de Justicia mencionó un riesgo judicial, ¿en qué consistía exactamente? En cuanto a las citaciones para el detalle de llamadas que emitimos, fueron aprobadas por el Departamento de Integridad, el departamento encargado de la integridad de los funcionarios públicos. Al aprobar estas citaciones judiciales, señalaron el hecho de que las citaciones se referían a registros de personas que no eran objeto de nuestra investigación. Pero ellos declararon que existía un riesgo de litigio judicial, y aún así, ustedes decidieron seguir adelante. Y no solo eso, sino que también buscaron órdenes judiciales de los jueces para que aquellos cuyos registros eran incautados no se enteraran de ello.
Ni siquiera avisaron a esos jueces miembros del Congreso que pedían sus registros. En violación de la ley federal, no se debe prohibir al proveedor telefónico del Senado notificar sobre la solicitud de registros. Hoy podrías lograrlo fácilmente pidiendo a los jueces una orden de confidencialidad sin mencionar que son miembros del Congreso. Las solicitudes de registros se obtuvieron según la política de la agencia. Todo correcto. Quiero aclarar esto. Smith no solo exigió intervenir al tercer funcionario más importante del país, el presidente del Congreso, sino que tampoco se lo dijo a los jueces. Se le olvidó por completo que era un miembro del Congreso, el presidente. O sea, se le olvidó mencionarlo, lo pasó completamente por alto y pidió un permiso especial para mantener esta intervención en secreto, informando al tribunal. Como dijo Jim Jordan, habrá pruebas en este caso, según el sospechoso. El presidente del Congreso, si se entera, se va a escapar al extranjero. Y que esa política desde entonces cambió. Ellos cambiaron la política basándose en tus acciones. Emitiste una orden de no divulgación contra el presidente Trump, anulada por la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia por ser muy amplia. ¿Es correcto? Bueno, la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, al revisar esa orden, la consideró justificada. Ellos limitaron la orden pero confirmaron el hecho. La limitaron porque era demasiado amplia. ¿Notaron cómo Jack intenta zafarse? No eliminaron a los jueces, solo los limitaron. Esto recuerda a otro cerdo, Bill Clinton, a quien le preguntaron en el Congreso. Entonces, usted declaró bajo juramento que no tuvo relaciones sexuales con Mónica Lewinsky, una pasante de 18 años de la Casa Blanca, y ahora como que se está disculpando por haberlas tenido. O sea, pues ¿por qué o por qué motivo? Clinton dijo, bueno, en Arkansas, en el estado de Arkansas, el sexo oral no se considera sexo. Usted no me preguntó si tuvo sexo oral, ¿verdad? Usted preguntó si tuvimos sexo y yo honestamente dije que no tuvimos sexo. Si me hubiera preguntado si tuvimos sexo oral, yo habría respondido que sí, claro, correcto, sí, mucho. Pues Smith es simplemente su primo de un solo lado. Y Hillary, claro, también es su hermana. Usted pidió una fecha temprana para el juicio, pero el Tribunal de Distrito la negó. ¿Cuándo presentó su memorándum acusatorio al fiscal Garland? Él no quedó impresionado y expresó preocupaciones sobre la primera enmienda. Señor Smith, sus decisiones fueron revocadas y recibió una reprimenda. Del Departamento de Justicia, del fiscal y procurador general, de jueces de distrito, Corte de Apelaciones y Corte Suprema de Estados Unidos, ¿cree que cometió errores o se arrepiente de cómo hizo la investigación? Lo trajeron para que mordiera, lamiera, golpeara a Trump, para que mintiera, violara cualquier ley, con tal de no permitir que eligieran a Trump. Pero él, gracias a Dios, no pudo hacer nada y ahora va a mentir. Me arrepiento de no haber agradecido más a mis colaboradores, quienes trabajaron duro en estas investigaciones. Seguimos los hechos y la ley. Estas personas que trabajan para mí se sacrificaron mucho y soportaron demasiado solo por su trabajo. Me gustaría agradecerles. Sin errores. Esa es la humildad, presidente. Le cedo la palabra. Qué increíble, Ivanovich. No tuvo mejor idea. No, puede que sea un bulldog, como lo llamaron para que se aferre a Trump, pero con inteligencia, con esa inteligencia, sí, ahí no mucho, o sea, no es muy inteligente. Puede ser un bulldog, pero no muy inteligente. Zack y su equipo inventaron que el Trump borracho no golpea. Por cierto, sentado atrás en la limusina se lanzó hacia adelante. Bueno, ahí hacia el chofer sí, le arrebató el volante, lo agarró y empezó a girarlo y a insultar a todos, bueno, diciendo cosas no muy decentes sobre la mamá del chofer. Pero en inglés no cambió al árabe, ruso ni mongol. No se parece mucho a Donald Trump, puede decir lo que sea, pero no es como lo describen. Lo conocemos y seguimos desde hace años, pero no se parece mucho, ¿verdad? Entonces, Samit encontró a una mujer en la Casa Blanca que está bajo juramento. O sea, ¿cómo? Como la que decía, hace 36 años él me violó en una tienda departamental.
En ese probador y los de al lado había muchas mujeres, pero me quedé callada para que no se enteraran. Algo así de absurdo. Sí, entonces Smith, o sea, la sacó. Eso es una absoluta y total tontería en ningún tribunal, ningún juez. Pero Smith, o sea, lo sacó a la prensa para desacreditar a los candidatos a la presidencia justo antes de las elecciones. Bueno, ahora escuchen. Ella fue su testigo principal en el comité del 6 de enero. Su testigo principal en una de esas audiencias montadas y dirigidas que le encargaron organizar al expresidente de ABC News. Ella fue la única testigo en la audiencia especial del martes 28 de junio de 2022 a las 8 de la noche. Y ella contó unas historias, bueno, eran ese tipo de historias. Ella habló de cómo el presidente se lanzó por encima del asiento trasero, agarró el volante e intentó llegar en auto al Capitolio. Solo quiero saber si cree que ella mintió. Presidente Jordán, mi evaluación sobre esta cuestión en particular es que, en cuanto al testimonio de que alguien se lanzó o que el presidente se lanzó sobre el conductor, mi recuerdo de su testimonio es que fue de oídas. Ella dijo que lo escuchó de otra persona. ¿Para qué mostrar en la televisión nacional a una mujer que escuchó, que no estuvo ahí, que escuchó de alguien que escuchó de alguien más, que supuestamente el presidente causó un escándalo en el auto? Y además lo inventó. Por cierto, no es nada menos que el exproductor general de ABC, a quien contrataron para que organizara los fragmentos que pudieran mostrarse en televisión para desacreditar a Trump. Creo que le pagaron mucho dinero. ¿Sabe? ¿El nombre Tony Ornato le suena? ¿El nombre Tony Ornato? Sí. Subjefe de operaciones de la Casa Blanca y subjefe de personal. ¿Recuerda lo que dijo sobre eso? Ahora, no sé. Sí, él dijo que no hubo. ¿Y Bobby Engel le suena ese nombre? Sí, un agente del servicio secreto que estuvo en ese auto ese día dijo que eso no ocurrió. Ambos dijeron que nunca habían escuchado esa historia. Cuando la señorita Hutchinson testificó en las audiencias en horario estelar como testigo clave del comité del 6 de enero, por cierto, ¿alguna vez confirmaron su testimonio sobre ese incidente en particular? Llevamos a cabo, como ya mencioné antes, nuestra propia investigación independiente de todos los aspectos de este caso que consideramos pertinentes. Nosotros, los abogados de mi oficina... ¿Tú lo confirmaste? Es una pregunta sencilla. Bueno, hicimos entrevistas, o mejor dicho, los abogados de mi oficina lo hicieron. ¿Alguna vez confirmaste que el presidente saltando sobre el asiento agarró el volante? Toda esa historia que ella contó en las audiencias del 6 de enero, ¿tú la confirmaste? Entonces entrevistamos a otro testigo que estaba en el auto, aunque no confirmó que eso ocurrió así. También lo declaró ante el comité el mes pasado, señor Smith. Nadie había confirmado la historia hasta entonces, pero Smith de todos modos llevó a esta mujer a la audiencia para mostrarla en la televisión y no dijo que ella no estuvo allí. Nadie allí vio ni escuchó algo similar y no lo confirman. Usted mencionó que varios testimonios de la señorita Hutchinson eran rumores. ¿Lo recuerda del interrogatorio del mes pasado? Lo hice, y estaba hablando exactamente de lo que estamos hablando ahora. Sí, también dijo que la señorita Hutchinson, en esa declaración, era una testigo de segunda o incluso tercera mano. Le preguntamos, si usted fuera el abogado defensor, ¿cómo la interrogaría si ella estuviera en el estrado de los testigos? Usted dijo que como abogado defensor, si la señorita Hutchinson fuera testigo, intentaría excluir su testimonio por ser rumores. ¿Recuerda decir eso? Sí, correcto, señor, porque así es como pensabas llamarla como testigo. Si el caso llegaba a juicio, aún no habíamos tomado una decisión final sobre a quién llamar como testigo. Teníamos varias opciones y aún pensabas en ella. Había muchos testigos para este caso. ¿Conoce lo que dijeron Carol Leonick y Aaron Davis, reporteros del Washington Post, en su libro? Ellos escribieron un libro de más de 300 páginas sobre las investigaciones del Departamento de Justicia, y esto dijeron en la página 310. Jack Smith se preguntaba si se podría confiar en algunas de las declaraciones de las páginas de Hutchinson en el juicio. Sin embargo, en algún momento, Smith le dijo al equipo electoral que no estaba dispuesto a descartar el testimonio de Hutchinson. Sin embargo, al final, los funcionarios de Trump refutaron por completo su testimonio bajo juramento. Los fiscales de tu equipo le dijeron a Smith que no usarían a Hutchinson como testigo, y Smith aceptó.
Carol Leonick y Aaron Davis, autores de esto, mienten mal. Cuando hablas de más con los periodistas, luego lo publican y hay que responder. Tienes que hacerte responsable de lo que dices. Hasta donde recuerdo, definitivamente no tomé ninguna decisión final sobre a quién íbamos a convocar. Y de eso se trata todo. Justo de eso. El hecho de que la usaron en las audiencias en horario estelar y que tú no descartas su uso o no lo descartaste al ponerla en el estrado de los testigos. ¿Viste que tras la pregunta, Smith finge escribir? Lo hace para ganar 2 segundos y pensar. Normalmente cuando dices la verdad, no tienes que inventar nada. Cuando todos saben que ella no decía la verdad, eso dice mucho. Los izquierdistas y demócratas llegaron al extremo de usar como testigo a alguien que todos saben inventa todo, solo para atrapar al presidente Trump. ¿Y ustedes estaban dispuestos? ¿Saben cuántas veces mencionaron a Cassidy Hutchinson en su informe sobre el 6 de enero? ¿Lo sabe, señor Smith? No lo haré. Nada menos que 185 veces mencionaron a una persona que todo el país sabe que no decía la verdad. Aún así pensaron llamarla como testigo porque necesitaban atrapar al presidente Trump, algo obvio para todos. Lo principal en lo que está ocupado Jim Jordan, aunque parezca que solo habla y bromea. Él está reuniendo hechos para remitir el caso al Departamento de Justicia. El Comité del Congreso está reuniendo hechos, hace un informe y lo remite con una recomendación al Departamento de Justicia. Para abrir un caso, el Departamento de Justicia nombra a un fiscal responsable de ese caso. Tal vez de cualquier parte de América. Él reúne a ese jurado especial, ya les conté, Grand Jury se llama ese jurado ampliado. Y a ellos se les presenta el caso. Ahí no hay abogados de la parte acusada. Simplemente se presenta el caso, se cuentan las sospechas, se muestran los materiales, se muestran los hechos, tanto los materiales reunidos por el Congreso como todo lo que ya ha recopilado el Departamento de Justicia. Y el jurado, ampliado, decide si hay elementos de delito o no, si tiene sentido iniciar un juicio o no, si hay suficientes sospechas o hechos o no. Si los hay, eso todavía no significa culpabilidad, para que lo entiendan. O sea, nadie ahí habla de culpabilidad. Es un tema unilateral, decidir abrir un caso o no, según si hay sospechas fundamentadas. Sí. Entonces, si es así, el fiscal obtiene derechos muy amplios para recolectar pruebas, revisar llamadas, mensajes, por así decirlo, llevarse la computadora, revisar teléfonos, cualquier cosa. Pero para eso tienes que demostrarle a este gran jurado que tienes sospechas serias, confirmadas por hechos o, bueno, por algo más. ¿Entienden? La Carta de Derechos dice que una persona tiene el derecho absoluto de creer en lo que sea, sin importar si es verdad o no, y de defender cualquier cosa, sin importar si es verdad o no. ¿Entienden que además de su juramento a la Constitución, esa es una de las cosas que permite la primera enmienda, verdad? Sí, señor. Nuestro caso es sólido si usted sabe que la gente tiene derecho a expresar su opinión, a cabildear por sus intereses, a defender su postura, a hacer todo lo posible dentro de la ley para persuadir a otros de tomar decisiones diferentes. ¿Por qué vio usted un comportamiento delictivo del presidente si creía que no le ganó al presidente Jordán? Y tengo algo en común como muchos otros presentes aquí. Presenciamos acciones indebidas y el 6 de enero votamos contra certificar resultados electorales en 2 estados, pues violaron la Constitución al seleccionar quiénes recibirían las papeletas. Y aún así vienes aquí y hablas de yo solo seguía la ley cuando ustedes fueron tras esas personas y dijeron, bueno, técnicamente puedo hacer esto. ¿No observaron la selectividad o la división de poderes según la Constitución? Al vigilar al presidente de la Cámara de Representantes, ¿con qué fin podrían tener lugar conversaciones entre él y otros? El segundo en la sucesión presidencial y el presidente, ¿con qué derecho esto podría siquiera incumbirles, a menos que creyeran en la existencia de una conspiración, si desde el principio no parten de la suposición de una conspiración? Como personas del presidente, para Ricardo Nixon perseguían a sus enemigos políticos, aunque quizá no fueran enemigos personales. Pero ellos eran rivales políticos de Joe Biden, ¿no? Eran enemigos políticos de Harris, eran enemigos del presidente y usted fue su instrumento, ¿cierto? ¿No?
Oh, excelente. Entonces usted espiaba al presidente de la Cámara de Representantes y a esos otros senadores y así sucesivamente. Y no le informaron a nadie y de hecho impusieron una prohibición de divulgación para que ellos no pudieran enterarse, a menos que fueran sujetos de la investigación por conspiración. Entonces, ¿por qué el Congreso es una rama independiente del poder a la que usted, según la Constitución, está obligado a respetar? ¿Por qué nadie, ni siquiera los jueces, debían saber esto? Al espiar a estas personas, dijeron que buscaban saber cuándo hablaron el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y el presidente. ¿Avisaron al juez o lo ocultaron? Mi oficina no espiaba a nadie. Espera un segundo, yo. La pregunta del señor Smith fue directa. ¿Ocultó esa información al juez según el artículo 3? Al incautar los registros del presidente de la Cámara, nos retiramos del caso y tú ocultaste esa información. Señor presidente, pida al caballero dejar responder al testigo. No es su turno, devuélvame mi tiempo, por favor, ya lo ha hecho varias veces. El testigo puede responder y tendrá tiempo suficiente. Devuélvame mi tiempo y permítame terminar. Señor Smith, le hice una pregunta y usted no la respondió y quiero que la responda. ¿Lo ocultó? ¿Considera que eso es legal o no? ¿Correcto o no? El nombre de Kevin McCarthy, presidente de la Cámara de Representantes, o Jim Jordan, presidente de este comité, al solicitar documentos sobre ellos. El tiempo del caballero terminó. Por favor, devuélveme el tiempo perdido. No, yo... El tiempo se acabó. Pero dejaremos que el testigo responda a su pregunta, ya que es un testigo importante. Puede responder. No le proporcionamos esta información al juez cuando solicitamos la orden de confidencialidad. Escucharon cómo los demócratas se pusieron nerviosos. Es encantador. Eso significa que les dieron en el punto sensible. Smith y su equipo no informaron al tribunal que pedían intervenir a senadores y al presidente del Congreso, lo que parece otra grave violación de la ley. Ellos no informaron quiénes eran, solo presentaron los apellidos. Bueno, simplemente hay personas con esos apellidos. Y si además presentaron otros 50 apellidos para que no se notara, alguien comentó, eso suena a senadores. El juez no se dio cuenta. No existe esa ley, la pusieron después. Entonces no había una ley que dijera claramente, como que se sobreentendía que tú debías explicar. Existen leyes que prohíben intervenir el Congreso, pero esa es otra historia. En general, eso es una violación clara, no sé si de la letra o del espíritu de la ley, pero de algo, pero sí es una violación de algo. Creo que si esto se menciona tan cuidadosamente en las audiencias es porque viola la ley y puede llevarse a juicio. Pero creo que eso significa precisamente lo que se busca. Entonces, Isa, él es mi vecino de California, vive cerca. Escuchen cómo se clava otro clavo en el caso de Smith. Directamente por la derecha y según la ley y la política del departamento. Señor presidente, lo más sorprendente aquí hoy es que hemos recibido el reconocimiento de que el artículo PERVI, señor presidente, el tiempo del comité se agotó por 34 segundos, es más de 5 minutos. ¿Cuánto queda? El tiempo es del señor de California, ya terminó su turno. Me dirigiré al presidente. Tenemos pruebas de que el representante del artículo primero ocultó el artículo tercero en su nombre. Señor presidente, pido unanimidad. Ya es tarde y me retiro con repulsión hacia este testigo. Ahora, dijo Isa, tenemos pruebas de la violación de la ley directamente de la boca del interrogado. Isa ha cumplido su tarea. Ahora se puede pasar el interrogatorio a manos del siguiente investigador. Señor Smith, en enero del 23 usted solicitó al entonces presidente Kevin McCarthy los datos de las llamadas. Sí, señor, lo hicimos. Sí, usted lo hizo. La citación cubría de noviembre de 2020 a enero de 2021. ¿Puede repetir, por favor? No tardaremos mucho. La citación abarcaba el periodo de noviembre de 2020 a enero de 2021. ¿Cuántos días después de que Kevin McCarthy juró como presidente de la Cámara, solicitó sus registros? No recuerdo, pero no estaban relacionadas. A solo 16 días de ser el republicano de mayor rango en la Cámara, usted citó sus registros de llamadas. ¿Cree que esto podría considerarse una violación a la cláusula de discursos y debates?
No lo creo. Quiero aclarar. Usted estuvo recopilando registros de llamadas durante meses. Información telefónica sobre el presidente republicano de la Cámara de Representantes, líder opositor, tras asumir el cargo durante una votación clave. Me parece una clara violación a la libertad de expresión y creo que la mayoría coincide. El presidente McCarthy no tenía cómo defenderse, ¿cierto? Emitió una orden de confidencialidad para que nadie, incluido el pueblo estadounidense, supiera de estas citaciones de registros y facturación de llamadas. Obtuvimos órdenes de confidencialidad para esas citaciones. Muy bien, lo hizo. Y le preguntaré, alcalde, señor Smith, ¿cuándo recibió esas órdenes de confidencialidad? El presidente McCarthy estaba en vuelo. La orden de confidencialidad se basó en preocupaciones sobre si el presidente McCarthy estaba en peligro, pero no lo estaba. P. Recuerde que le mencioné que ellos pidieron al juez vigilar a un tal McCarthy, pero ¿cuál de todos es? ¿Sabe cuántos McCarthy hay en Estados Unidos? No hay 1 millón, pero sí muchos. Sí, basándose en que esta persona, al enterarse de que lo están vigilando, si se entera, podría huir al extranjero y esconderse. O sea que el presidente del Congreso, si se entera, va a huir y esconderse. Se olvidaron, completamente lo olvidaron. Olvidaron que este McCarthy no es un McCarthy cualquiera de la esquina, dueño de una tiendita, sino el presidente del Congreso. Simplemente lo olvidaron por descuido. Y así, como quien dice, todos dijeron que sí. Y sobre los senadores también, pues completamente se olvidaron de decir que son senadores. ¿Cree que un juez, incluso liberal, les habría permitido vigilar a la tercera figura del gobierno de EU y a varios senadores? Sabiendo de quién se trata. No lo era. Entonces, ¿por qué en su orden de confidencialidad lo llamaron propenso a fugarse? El tribunal considera que revelar esto podría causar la fuga de la persecución, señor. Una orden judicial de confidencialidad no siempre implica riesgos. ¿Considera que el presidente de la Cámara es un riesgo? Sí, responda a la pregunta. No, no es tu turno, es mi turno. ¿Crees que el presidente de la Cámara es un riesgo de fuga? ¿Crees que se subirá a un avión y se irá del país? No, estaba tratando de explicarle. Que de nuevo los demócratas están tratando de interrumpir, pero no lo logran. Los riesgos no necesariamente tienen que ver con el suscriptor que usa este teléfono. Existen riesgos para la propia investigación. Creo que usted usó esto y se refería a McCarthy, utilizando información falsa para obtener una orden de confidencialidad y ocultarse de McCarthy y del pueblo estadounidense. Los atraparon en otra mentira más. Esta cosa de la jurisprudencia es increíblemente interesante. Si lo hubiera sabido, sí habría seguido los pasos de mi abuelo, quien intentó convencerme de esto. En la URSS todo era falso y por órdenes. Allí, por supuesto, era imposible ver un teatro así, por eso me fui a la dirección teatral. En mayo de 2023 también citó las grabaciones de llamadas de 9 senadores y otro representante de EUPOT, ¿cierto? En mayo del 23 emitimos... Usted lo hizo y hubo órdenes de confidencialidad por esos citatorios, ¿cierto? ¿Verdad? Según la política y la ley... Que bien están acorralando a Smith, por eso escribe algo y luego se queda callado. Solo está ganando tiempo, ya que a cada miembro del Congreso le dan exactamente 5 minutos según el reloj. Y si responde rápido le harán muchas preguntas incómodas. Por eso Smith todo el tiempo intenta divagar, alargar, quedarse callado, escribir, hacer lo que sea, pero solo para confundir a los que preguntan, pero no les sale. Participó en un plan criminal para anular los resultados de las elecciones de 2020 y evitar la transferencia legítima del poder. Sin embargo, hace unas semanas en Georgia, representantes de la Comisión Electoral del Condado de Fulton declararon que 315,000 boletas fueron certificadas sin las firmas necesarias en las cintas de los contadores, firmas que eran requeridas por la ley de Georgia para los trabajadores de las casillas electorales. Si no las contaban, Georgia se volvía roja. Seguro hubo esquemas similares en otros estados. Fue designado ilegalmente como fiscal especial. Espero mucho que a ustedes, caballeros, les parezca interesante porque yo estoy simplemente fascinado. Cómo todo esto funciona como una orquesta, donde a cada instrumento se le asigna su parte y todos se unen en una sinfonía armoniosa. No lo sé, es como un lugar común, digamos, una obra bien coordinada, por así decirlo. Ahora el ataque va en otra dirección.
Si se dieron cuenta, el representante de Alabama, claramente un exfiscal, empezó muy suavemente a averiguar cómo pudo afirmar Smith ante todo el país que tenía pruebas irrefutables de que el presidente intentó engañar al pueblo, que las elecciones no fueron justas, pero que supuestamente Trump sabía que no hubo irregularidades y que las elecciones fueron limpias. Solo para que lo entiendan, hace 2 semanas, como dijo el representante de Alabama, supimos que en el condado de Fulton, en el estado de Georgia, se encontraron más de 315,000 boletas, más de 315,000 boletas sin firmas. Si nos hubieran permitido hacer una auditoría en ese momento, entonces el estado de Georgia, bueno, habríamos descubierto que no eligió a Biden, sino a Trump. Y tal vez en otros estados pasó lo mismo, solo que no lo encontraron. Y eso se llama fraude electoral, solo que no por Trump, sino por los demócratas, lo que significa que Biden no fue un presidente electo. Él fue un usurpador, usurpó el poder. Tal vez ni siquiera lo sabía, tal vez realmente no lo sabía, porque nadie le contó nada. Y tú, Basia Smith, afirmas que todavía tienes todas las pruebas de que Trump perdió. Ya que no fuiste aprobado por recomendación y consentimiento del Senado, y como se indica en el apartado sobre nombramientos, también presentaste cargos contra el oponente político más formidable del entonces presidente Biden. Emitiste una orden de confidencialidad para el presidente Trump durante el ciclo electoral de 2024, lo que violó gravemente sus derechos según la primera enmienda y la queja. Un intento lamentable de censurar por completo al principal candidato político. Acciones como estas no fueron otra cosa como corresponde. Continuará. Todo este discurso fue pronunciado para que se escucharan 2 palabras, intervención electoral. Bueno, en realidad, si cuentas la letra E, serían 3 palabras. Entonces, este es otro artículo por el cual intentarán encarcelar a Smith y lo encarcelarán, eso espero, para que aquellos que sigan sus pasos, y seguro que lo sabrá, seguro que habrá quienes lo hagan. Sí, sabían que si era Obama podrían ir a la cárcel por muchos, muchos años. Por obtener registros de llamadas y detalles de las llamadas de miembros del Congreso. Quiero destacar un par de cosas. Esa área presenta riesgo legal. Así que reconocen que existen ciertas preocupaciones y envían esta copia al equipo de Jack Smith. Y luego, como señaló el señor Gill, la jurisprudencia es clara. El legislador puede intervenir y evitar ese uso. Así que el riesgo es real. Pero aquí está el asunto. En realidad, no hubo ningún riesgo. No lo supimos porque obtuvieron una orden de no divulgación del juez y se aseguraron de ocultarlo. Y miren la última oración. Es poco probable que alguno de los miembros mencionados a continuación sea acusado de tal manera que no lo sepan, porque no vamos a acusar a ninguno de estos tipos. Ellos no hicieron nada malo. Y judicial, por lo tanto, el riesgo de enjuiciamiento debe ser mínimo, no se les presentarán cargos, no los vamos a perseguir, no se les presentarán, el riesgo de enjuiciamiento es mínimo. Porque no existe, ellos no sabrán y nos aseguraremos de que no se enteren, ni siquiera le diremos al juez contra quién son las órdenes de restricción. Y aún así el señor Smith consideraba que esto era completamente normal, que era totalmente aceptable, que estaba en la letra y el espíritu de la Constitución. Me cuesta creerlo, de verdad. ¿Saben por qué? Todos saben que esto está mal. El Departamento de Integridad del Ministerio de Justicia cambió su política. Ahora ya no puedes hacerlo, pero a Jack Smith sí se le permitió. Porque debemos atrapar a Trump, al presidente. Continuará. Ese era el punto. Cedo la palabra al caballero de Alabama. Gracias, señor presidente. Te regreso la palabra. Buen trabajo, Jim. Lo atrapaste. El Departamento de Justicia rápidamente, al final del mandato de Biden, empezó a corregir y ajustar las reglas, porque las reglas eran poco éticas e inconstitucionales. Todos lo sabían, incluso Smith. Puede ser cualquier cosa, pero no destaca en su trabajo. Desde mi perspectiva, él no parece inteligente por cómo se posiciona y responde a lo inesperado.
Pero él, mira, tiene todo preparado, lo sabe todo, es como un alumno ejemplar, ese típico alumno ejemplar desagradable en la escuela. Como diciendo, no es necesario decirle al juez a quién le piden espiar, eso no importa. Pero rápidamente cambiaron eso cuando Trump ganó las elecciones. Me imagino como todos se asustaron, incluyendo al señor Smith. El Washington Post lo llamó a rendir cuentas. Ellos lo llamaron a rendir cuentas, señor. Violó la primera enmienda al criminalizar declaraciones políticas, imponer órdenes de confidencialidad ilegales a candidatos presidenciales y espiar a miembros del Congreso. Por parte del Partido Republicano, en violación de la cláusula de libertad de expresión y debate, incluyendo al actual presidente de la Cámara de Representantes. Señor Smith manejó negligentemente los documentos, presionó a los abogados defensores y presentó muchas supuestas pruebas justo antes de las elecciones. Y usted lo hizo para influir en los votantes, por eso lo hizo, y no me haga enojar. Prototrade en Mar-a-Lago o su nombramiento inconstitucional, que un juez federal en Florida anuló correctamente. Fue un día muy malo para usted. No era cuestión de cumplir la ley, señor Smith, sino de derrocar al presidente Trump y a quienes lo rodeaban. Incluso trató de promover un informe final con motivos políticos tras el fracaso de sus casos, incluyendo la ley de transferencia de poderes presidenciales y la justicia básica. Pero aquí hay buenas noticias, América, aquí hay buenas noticias. El pueblo estadounidense lo entendió perfectamente. Rechazaron claramente su cacería de brujas, señor. En noviembre, al darle al presidente Trump una victoria contundente, los votantes hablaron de manera clara y sin ambigüedades. Querían poner fin a la utilización de nuestro sistema de justicia como un arma. En su declaración inicial, usted mencionó pruebas que eliminan dudas razonables, señor Smith. Le daré pruebas irrefutables. La victoria de Donald Trump en el voto popular por más de 2 millones de votos, el colegio electoral que ganó por un margen de 85 votos, así como cada uno de los estados indecisos. Ahora, señor. Esto prueba que el Partido Demócrata no detuvo a Trump. Señoras y señores, tuvimos una suerte increíble. Tuvimos suerte de que los rompimos, como dicen en América, rompimos su máquina, y por máquina me refiero, por supuesto, a la máquina política. Sí, tuvimos suerte de que Trump resultó ser de 100 hilos. No de 3, no de 4, sino de 100 hilos. Tuvimos suerte de que, tras 4 años fuera de la Casa Blanca, reunió seguidores fieles, formó un equipo, escribió un plan de 4 años y preparó los pasos para ejecutarlo. Espero que Trump y su equipo sepan cómo evitar que tras las elecciones del 28 ocurra lo mismo que después de su primer mandato y la salida de Ronald Reagan. Por cierto, me refiero al regreso completo al colectivismo, al socialismo, incluso al marxismo, que está mezclado con el fascismo, porque no se cambiaron las condiciones bajo las cuales crece el socialismo entre la juventud educada. Espero que Miller y Latnick estén creando una base social que perdure tras Trump. Que Trump, Rubio y otros están reconstruyendo la forma en que interactúa el mundo para que no haya un regreso al globalismo o al sistema de un solo gendarme en el planeta. Digamos que nosotros, señores, hemos avanzado en la creación de armas, en las ciencias físicas y podemos volar el planeta. Nos quedamos absolutamente en la era de las cavernas. Sobre cómo se resuelven los conflictos suele ser una piedra que la parte ofendida usa para golpear al supuesto ofensor. Trump probablemente es el primer practicante de teóricos que conocí. Ahí están Mises, Hayek, Ayn Rand y Andrew Golambas, el filósofo estadounidense del siglo XX, Thomas Paine, claro, quien hizo los modelos. Pero Trump es el primero que intenta crear condiciones para que la humanidad no perezca por sí misma, por sus propias manos. Cuando alguien se ofende, es suficiente para volar el planeta. Hoy está ocurriendo algo que, en cuanto a su impacto, es comparable. No sé, voy a decir algo que probablemente sacuda a algunas personas. Es comparable a Moisés bajando del Sinaí con las tablas de la ley. No creo que en 1500 años haya pasado algo tan importante como lo de hoy.
Sé que piensan que estoy loco o que siempre lo he estado, así que no podría volverme loco hoy, ¿cierto? Recuerden que lo grande se aprecia a distancia y lo que intenta hacer Donald J. Trump no es pequeño, sino enorme. Por eso no vemos lo que está pasando. Si eres bidimensional no percibes la tercera dimensión. Los pueblos del norte no ven los colores, pero tienen 16 palabras. Para los diferentes estados de la nieve, nosotros simplemente decimos nieve, nieve mojada o nieve seca, pero ellos tienen 16 palabras que significan diferentes estados de la nieve. Pero no ven los colores, ni el rojo ni el verde. Mi buen amigo, el maravilloso pintor georgiano Avtandil Makarablidze, me regaló un cuadro donde, sobre un fondo rojo, está el caballero rojo. Daria, Avtandil dijo con orgullo, aquí hay 16 tonos de rojo. Bueno, naturalmente sonreí, asentí con la cabeza y vi dos colores, uno más oscuro y otro más claro. Pasaron unos años y ahora tengo a Dima Danish, un pintor ucraniano y maestro del color. Vio este trabajo de Avtandil, se quedó mirándolo, lo observó durante mucho tiempo, luego hizo un sonido con la lengua y dijo, 12 tonos de rojo. Me acerqué, lo juro, solo había 2 tonos de rojo, uno más oscuro y otro más claro. Y de repente entendí que simplemente no los veo, están ahí, simplemente no los veo. Mi aparato, mis ojos, no son tan sensibles como los de ellos sí ven, 12 o 16. Sí, pero yo no, señores, no, simplemente no ven lo que está construyendo Trump. Él pinta su cuadro con 16 tonos rojos. Bueno, yo veo tal vez la mitad, y hay quienes ven un campo negro sin ningún destello. Estoy seguro de que cuando alguien ve solo una parte de ese magnífico edificio de Trump, dice que es genial. Ellos ven que ahí no hay nada y piensan que nosotros o somos mentirosos o estamos locos. Siempre hemos tenido perros, así que por ellos. Yo sabía de antemano quién se acercaba a nuestra casa, no solo que alguien llegaba, yo sabía quién era. Bueno, digamos, no sé, a 10, 100 metros, 300 metros, tal vez 500 metros. Un amigo mío que ya falleció se acercaba a nuestra casa. Jacob Skliansky, ¿cómo lo sabía? Porque teníamos un perro bombero, un dálmata antes. ¿Por qué bombero? Porque es probablemente el único, por así decirlo, tipo, no sé, especie, raza de perro que se puede entrenar para entrar a un edificio en llamas. Entonces ella se acostaba junto a la puerta y empezaba a sonreír. Sonreía, claro, de una manera fantástica, pero no importa, no se trata de eso. Entonces yo sabía exactamente, ahí viene Jacob Skliansky. Siempre funcionaba. Cuando mi esposa llegaba con las compras, tardaba unos 5 minutos en el coche porque su entrada está lejos. Entonces todos los perros empiezan a babear. Todos los perros empiezan a acostarse frente a la puerta. Empiezan a babear. O sea, ellos escuchan, sienten. No sé, ella todavía no está en la puerta, todavía viene en camino. Intenta explicarle a alguien sin su oído que a 500 metros se oye un auto o incluso pensamientos. La imagen de la dueña con las compras aparece en la mente de todos los perros, y nosotros teníamos muchos. Señores, si no ven, no sienten, si no pueden juntar las piezas por las señales, eso no significa que no exista. Significa que ustedes no lo oyen, no lo ven, no lo sienten, no lo entienden. Tuvimos suerte, llegó Trump. La continuación, y en nuestra civilización, bueno, lo que llamamos la civilización judeocristiana, apareció una oportunidad. Fuimos nosotros, señores, fuimos nosotros quienes inventamos los aviones y aprendimos a hacer operaciones al corazón. Nosotros trajimos la moral al mundo de los instintos animales. Nosotros construimos cuadrales y creamos órganos. Soñamos con las estrellas y descubrimos la causa de la peste. Llegamos a pensar que el mundo surgió de una explosión en un punto. Puede ser cierto o no, pero así llegamos a esa conclusión. Por eso personalmente me dolía ver cómo nosotros, nuestra cultura, nuestra civilización,
Bueno, prácticamente estaba acabando con su propia vida y entonces apareció Trump y nosotros tal vez ahora tenemos una oportunidad. Y no le hagan caso a los que ladran cuando no pueden detener nuestra caravana en marcha. En general, lo radicalmente nuevo suele generar rechazo en la mayoría de las personas. Y aquí no importa si estudiaste en la escuela durante 20 años o si solo terminaste 2 grados de la escuela parroquial, incluso si era una escuela parroquial de circo, o tienes la capacidad de aceptar lo nuevo o no la tienes. Por cierto, mientras más simple es lo que sucede, menos personas lo entienden. Sé que suena extraño, pero ¿cuántas personas hace 400 años entendían que la Tierra no estaba sostenida por elefantes, ballenas o tortugas? ¿Y cuántos entendían que arrojar chicas por la borda de los barcos probablemente no calmaría el mar? ¿Y hace cuánto tiempo entendiste que los médicos deben lavarse las manos al pasar de un paciente a otro? ¿Y cuántos hoy entienden que no todos pueden vivir una vida maravillosa robando y repartiendo los bienes de quien los ganó o los heredó de sus padres? ¿Y cuántos entienden que mientras más grande es el gobierno, menos libertad tiene la persona, y mientras menos libertad tiene, peor trabaja, y mientras peor trabaja, más difícil es su vida? ¿Cuántos hoy entienden que la única manera de vencer la pobreza y el hambre es producir más, no quitar, no repartir, no robar, sino producir más? Y para producir más hay que saber más. Déjenme responder. Tantas personas como hace 400 años creían que quemando mujeres y niños iban a detener la peste bubónica. Donald Trump lo sabe o no. Es un regalo del cielo, es nuestra oportunidad que probablemente llega solo una vez en muchas generaciones. Él es el Thomas Paine de hoy, pero Paine sentó las bases y Donald Trump está construyendo lo que Paine y Golambo crearon en teoría. Y esto no es ni menos ni más, es diferente. Ellos lo crearon en teoría. Y él, sepa la teoría o no, los haya leído o no, Paine creo que leyó a Golambo, no lo sé, pero de todos modos, él es el primero que empezó a construir esto, y eso no tiene precio. Y la cereza del pastel. Ayer Trump presentó una demanda como ciudadano, empresario y presidente contra el Chase Manhattan Bank. Les exigió una pequeña suma como indemnización por daños. Ahora les explico qué daño, la suma, bueno, digamos una cantidad pequeña, $5,000 millones. ¿Por qué? Porque mientras perseguían a Trump, los tribunales lo acosaban. El banco cerró sin previo aviso las cuentas del propio Trump y de sus empresas. Eso fue un golpe terrible para los negocios de Trump. Su negocio se basa en préstamos constantes, ganancias, relaciones con instituciones financieras y flujos financieros. Especialmente en ese momento cuando los demócratas idearon una jugada casi mortal para Trump. Chase Manhattan lo tomó con entusiasmo. Después de que Trump llegó al poder, emitió una orden presidencial que prohibía a los bancos suspender servicios financieros sin previo aviso, especialmente si esto ocurría por motivos políticos o religiosos. Los demócratas crearon una atmósfera de persecución y varios bancos comenzaron a dejar de prestar servicios a organizaciones republicanas y cristianas. Naturalmente, el presidente del banco Chase Manhattan afirma que tenían motivos completamente diferentes, pero hasta ahora no ha explicado cuáles eran esos motivos para cortar, desconectar a Trump y sus empresas del dinero, del financiamiento, de los préstamos. Parece que el Partido Demócrata organizó un centro donde se desarrollan métodos para empeorar la vida de todos los oponentes ideológicos que se interponen en su camino hacia el poder.
El poder es dinero, es impunidad, es la sensación de que todo está permitido. El poder embriaga y la falta de brújula moral lleva a que en la lucha por el poder todos los métodos se vuelvan permitidos. Deseémosle a nuestro presidente otros 5,000 millones de dólares. Espero que eso no le moleste y que encuentre en qué usarlos. Adiós.